Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Talking With. Hoy tenemos una invitada de honor, una invitada muy especial y es invitada de casa, con la hermana Catherine, decito apellido porque... Catherine Schreiber. Schreiber, no sé. Vides. Sí, porque la mamá la va a castigar si no dice Vides, algo así te digo. Sí. Vaya, esta tarde vamos a hablar un tema muy importante que nos va a ayudar bastante con los jóvenes. Salió de la nada, fue un día martes. ¿Qué estábamos haciendo ese martes? Ensayo con las jóvenes para el domingo familiar. Ah, cierto. Fue un ensayo, bueno, ya se lo dijo, para el domingo familiar. Y ese día de la nada venías de la universidad, ¿verdad? Sí. O algo así. La cuestión es que comenzamos a platicar y fue un tema bastante bonito, o sea, me abrió bastante los ojos. Y le dije, hey, qué chévere que esto lo habláramos en un podcast. Y ella me dijo, está bien, hasta me voy a bañar. Y Te dije que no. Aquí está bañada y aquí está. Así que vamos a ir de un solo al grano, vea. Lo hablaba contigo. Y para las personas que están acá, está la historia del hijo pródigo. Pero esa vez no vamos a ver al hijo pródigo, sino que vamos a ver al hijo mayor. El hijo mayor, cuando regresa el hijo menor, le dice, ¿por qué, padre, yo que he estado en tu casa te he obedecido, no me das ni un ternerito para mis amigos, algo así? Viene el padre y le dice, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo. La enseñanza y lo bonito es esto. El hijo vivía en la casa del padre, mas no conocía al padre. Y es lo que técnicamente o fue el mensaje que ya técnicamente Dios me dio por medio de ti. Pero antes de eso, quisiera saber cómo era tu vida antes de tener un encuentro con Dios. ¿Cómo era mi vida antes? ¿Cómo era tu estilo de vida? ¿A qué horas te levantabas? ¿Cuántos novios tenías? No. No sé, contame cómo era tu vida antes. Antes de conocer verdaderamente a Dios y de tener un encuentro, pues mi vida era, no sé cómo decírtelo, simple, sin sentido, rutinario, sin amor a lo que venía a ser. Prácticamente hablando de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Bueno, te contaba de que yo venía, o sea, porque mi mamá me traía, o sea, ella lo sabe. Venía prácticamente, no obligada, ¿vea? Pero era como, hay que ir a la iglesia, me voy a alistar a las 5 para estar a las 6 y irnos. Eso era, o sea, prácticamente eso era todo lo que, o sea, mi vida antes de verdad conocer a Dios, o sea, de yo venir por mis propios medios, por decirlo así, Por tu propia necesidad. O por mi necesidad, de estar en la casa de Dios, prácticamente. Me llamaba la atención que una vez platicábamos y me decías que vos pasabas en todos los cultos acá, o sea, todos los días. Sí, de lunes a domingo y de domingo a lunes prácticamente. Técnicamente vivías aquí. Sí, lunes familia en Victoria, martes torre de oración, miércoles estudio bíblico, jueves habían cultos, no recuerdo de qué, pero jueves habían cultos. Veníamos también, viernes venía mi mamá, sábado venía mi mamá, domingo a las 5 de la mañana venía mi mamá, en la mañana y en la tarde, hasta que terminaba el culto de domingo. O sea, que vos pasabas todo el tiempo aquí. Todo el tiempo. Se parece a alguien que conozco. Con la nona. Con la otra doctora. Sí. Vaya, y con eso que me decís que pasabas todo el tiempo acá, ¿escuchabas todas las predicaciones? En teoría, escuchaba las predicaciones. Bueno, o sea, antes estaba en escuela bíblica, ¿verdad? Ajá. Y después, pues, me sacaron de escuela bíblica. Espérate, ¿te sacaron de servidora o te sacaron Me sacaron del aula? del aula. Qué raro. Algo insuperable, la verdad. Pero Sí, es un trauma de ustedes, ¿verdad? un trauma. Vaya, ¿y te acordás o hubo alguna predicación que haya tocado a las fibras de...? No, la verdad que no. No sé si... O sea, no. ¿Solo estabas? Por estar. Por estar. O sea, estaba el cuerpo presente, pero el oído, escuchar, practicarlo, nada. Sin sentido, la verdad. Todo era sin sentido. O sea, hablando la verdad era así. O sea,
desde que me acuerdo. Y yo creo que eso le pasa a la mayoría de jóvenes. Sí. O sea, hay jóvenes que vienen... Por venir Ajá. a pasar el día o por venir a ver a sus amigos prácticamente, o solo por no querer estar en la casa también. Muchas veces por lo mismo que te pasó, por un servicio también. Por un O sea, servicio. el servicio es lo que te mantiene en la iglesia, no es Dios. Sí. Y es lo peligroso. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué estás estudiando? Y soltera, casada, divorciada, rejuntada, no sé. Abandonada. Dejada. No, mentira. No, tengo 25 años, 25 años ya. Estudio. Ya huele así como a ciprés. A ciprés. No, para esa joven. Estudio medicina, doctorado en medicina, soltera por la gracia de Dios. Ahí les vamos a dejar el número, vea, por si alguien le quiere escribir. No, mentira. En tu carrera o para tomar la decisión de estudiar eso, ¿qué fue lo trascendental? O sea, siempre hay como una transición. Sí. Bueno, a mí no me pasó, pero hay ahorita gente del equipo de trabajo que dicen, es que ya voy a salir de bachillerato y no sé qué voy a estudiar. Y tiene una y mil opciones. Sí. No sé si te pasó y contame, ¿cómo fue esa experiencia? Quizás para elegir la carrera no fue tan difícil porque, bueno, desde chiquita quise ser, bueno, primero quería ser odontóloga, porque ese era mi sueño, ese es mi sueño frustrado hasta ahorita. Quería ser odontóloga y toda la vida yo, mami, quiero estudiar odontología. Pero en eso y sí pasa porque, bueno, entré a bachillerato de hecho y entré con malas notas, bien me acuerdo. Qué Me raro. agarraron con condición, no sé por qué, la verdad, porque yo me portaba bien. Pero las notas. Pero las notas las tenía mal. No recuerdo por qué, porque fue hace un montón de tiempo. Y recuerdo que me dieron chance de estudiar en el colegio bajo condición. Mi papá tuvo que firmar un papel ahí que decía que si no subía de notas me iban a sacar. Huela. Y entonces, bueno, entré a bachillerato en salud y yo dije, bueno, o sea, vamos a estudiar esto. Dije, seguía pensando en que iba a ser odontóloga. Pero igual, un año antes de entrar, bueno, mi mamá se puso bastante grave de salud, lo que te contaba, y cayó bastante grave, ¿verdad? Se puso bien mal. Y fue un año prácticamente que a mí me tocó ayudarla. No cuidarla porque tenía 14, 15 años en ese entonces. Pero creo que eso fue lo que me despertó más, el querer estudiar eso. El querer saber para ayudar a Para las demás ayudar, personas. o sea, a las demás personas. Prácticamente uno siempre dice cuando le dicen, ¿por qué agarraste medicina? Para ayudar a las demás personas. Pero al final solo Dios sabe el por qué. Entonces, esa fue una, ¿verdad? Y porque me gustaba. Toda la vida el área de la salud me ha gustado. Entonces, bueno, entramos y de hecho me preguntaron qué quería hacer. Y yo, odontóloga. Y me dijo un doctor con el que me abrió la mente para estudiar eso. Y me dijo, ¿y por qué vas a estudiar odontología? Me dijo, entonces, ¿para qué estás aquí? Me dijo, si vos sos buena, me dijo, porque él hacía sus concursos de anatomía y todo y nos ponía a competir con tercer año, yo estaba en primer año. Y me decía, si vos sos buena, me decía, ¿por qué vas a desperdiciar tus dones, tu tiempo en algo que no? Pues me decía. Y yo, sí, va a tener razón. Entonces decidí agarrar su consejo y, o sea, en parte que me gustaba, pues, pero siempre había como ese temor de estudiar eso, porque siempre me habían dicho que eso es lo más difícil, que te lleva tu tiempo, que todo esto. Pero al final Dios sabe lo que hace, porque al final Él me ayudó a abrir la mente y decir, no, vale la pena, o sea, estudiar eso. Y aparte que, o sea, gracias a Dios, como te digo, Dios pone personas en tu camino que te van a guiar, te van a ayudar a lograr lo que querés, a pesar de que hayan tiempos difíciles, tiempos en los que te van a dejar sola, porque me está pasando, no me está pasando con mi mamá, gracias a Dios, solo Dios sabe y ella, cómo hemos seguido con mi carrera, porque ya casi me gradúo, pero pues me faltan 2 años todavía.
pero solamente ella y Dios saben cómo he seguido. Que no ha sido fácil. No ha sido nada fácil. Como te digo, o sea, la motivación es esa, pues que prácticamente él puso a las personas indicadas para yo poder estudiar esa carrera, porque todavía antes de entrar a la universidad, mi mamá me decía, ¿estás segura? ¿Pero es que estás segura que querés estudiar eso? Y yo, sí, mamá, sí. Porque, o sea, yo ya había hablado con Dios prácticamente. Como te digo, bueno, más adelante vamos a hablar de eso. O sea, yo hablaba con él y sé que antes de conocerlo más adelante, o sea, sé que siempre estuvo ahí acompañándome, aunque yo no me diera cuenta. Entonces, él sabe cómo lleva las cosas y la bendición que me ha dado de poder estudiar algo que yo amo prácticamente, pues que me encanta, que es la medicina. O sea, me estás diciendo que aunque vos no lo hayas percibido, no lo sentías o no lo mirabas, aún así Dios estaba. Sí. Y aún así hay días en los que me quejo, mi mamá es la que más sufre con eso, o sea, pero solo Dios sabe. Pero yo creo que la queja como que es parte de parte todo. de la carrera. Ajá. No, y yo creo que eso en todo caminar, o sea, es como que a veces te quejas porque de verdad son razones bastante fuertes y a veces te quejas porque tienes ganas de quejarte, no sé si te ha pasado. A veces me da ganas de quejarme, pero es por fregar, vea. Pero se te pasa. Chévere. En ese momento, en eso que vos me estás diciendo, que ese médico fue, ¿verdad? ¿Tu profesor? Sí, un profesor. La cuestión es que me decís que él fue el medio de cómo Dios te abrió la mente. Sí. Me gusta bastante, es más, lo tenía anotado aquí. Una de las maneras de cómo Dios opera siempre va a ser... Por medio de personas. Correcto, por medio de personas o por medio de algo. Si lo ves antes, hablaba hasta por zarza, burritos y toda la cuestión. Sí. Pero ahora, ay, que te hable un burrito, un chuchito, va a ser, hecho, usted está fumado. Sí. No, pero hoy normalmente lo vemos por medio de personas. Gracias a Dios, Él supo ocupar ese medio y que te abrió esa mente. Sí. ¿Qué otros medios has encontrado para que Dios te hable? Para que Dios me hable. Creo que por medio de mi mamá, primeramente, porque sin ella, sin esas enojadas que se da cada vez que me decía vamos a la iglesia o cambiate que hay que ir a la iglesia, creo que ese sería mi primer medio por el cual yo sigo acá y estamos bendecidas. A pesar de cualquier adversidad y todo, estamos bendecidas, pues, porque ella nos ha enseñado que con cosas mínimas, son bendición de Dios. O sea, con cosas mínimas hay que agradecerle a Dios. Entonces, ella ha sido el primer medio por el cual yo sigo aquí. Y pues la segunda fue ya quizás mi edad, no mi edad, ¿verdad? Sino que prácticamente la adultez, no sé si es la transición de ser adolescente a adulto, la madurez de uno, porque llega un punto en el que uno ya razona, ya madura, qué es lo que querés en tu vida. Y lo que yo quiero y que quería en ese entonces en mi vida era estar más metida en la iglesia que afuera. O sea, ya no sentís que esa transición que me decís ya no es una transición de como que hey, vamos a darle o vamos a, no sé, a jugar y es como que, ajá, sí, vamos. O hay jóvenes que vienen a los cultos de jóvenes y es como que vamos al culto de jóvenes y solo vinieron porque iban sus amigos, pero... No, hoy es porque porque de mí nace venir. Y como te decía, o sea, hubo un tiempo, hace poco, que no venía porque la universidad, ¿verdad? O sea, a veces uno se vuelve a alejar, se va alejando o se va más que todo acomodando. Y es como que, por la universidad, porque tengo clases, no voy a ir. Pero llega un punto en el que reaccionás y decís, no, ¿qué estoy haciendo? Si yo estoy aquí es porque Dios me tiene aquí. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo me acomodo? Como un balde de agua fría, ¿sí? Que recapacitas. Me gusta también el punto que decís que por tu mamá has venido. Y fíjate que es bien contradictorio porque hoy en día hay jóvenes adentro del equipo de trabajo que ellos ansían estar y tienen, como decís, la madurez y el entender a qué venís. Sí.
pero muchos de los papás, no vas a ir. Piedra de tropiezo. Ajá. Y hace poco estaba leyendo un libro, fíjate, que en cierta parte todos somos discípulos de nuestros papás, queramos o no. O sea, el papá sea ausente o sea presencial, siempre somos, o sea, si tu papá es ausente, como en mi ejemplo, aún así aprendes de esa ausencia. Si tu mamá o tu papá es cercano, aún así aprendes de ellos. Sí. Y cierta parte siempre comienzas a aprender de ellos. Por ejemplo, vos me decís que estás en escuela bíblica y aprendiste a dar clases y toda la cuestión por tu mamá. Las alabanzas te las puedes por tu mamá. Por mi mamá. Ajá. Y fíjate que me gusta porque muchos de los que estamos en la iglesia o los que quizás no llegan a ese punto, ven a los papás como, ay, es que mi mamá, ay, es que mi papá, sin ver la manera como lo haces vos. O sea, esa manera madura de entender es que por esta señora, por este señor es que yo estoy aquí. Sí. Y no agradecemos eso, que fue el medio de cómo Dios nos bendice. Ahora, viene lo bueno. Vos me dijiste que habías estado, o ya lo dijiste, venías porque era una rutina, venías porque tu mamá te obligaba, por el servicio, por los amigos, y solo lo hacías por hacerlo. Tal cual como el hijo mayor estaba, mas no conocía al padre. ¿Cómo se dio esa transición? Quiero que me contes toda la historia, no vayas a omitir nada. Solo no vayas a decir el nombre del medio, por favor. La cuestión está, contá cómo fue ese encuentro con el padre. ¿Cómo pasó? Y no sé, Sí. dale vos el inicio porque no sé. Bueno, vaya, imagínate, yo le venía preguntando a mi mamá porque, o sea, ¿qué me voy a andar acordando yo? ¿Cuánto? O sea, sí, más o menos tenía la idea de cuánto tiempo estamos en la iglesia. O sea, desde que prácticamente tenía 6 meses cuando mi mamá visitó por primera vez una iglesia, eso es lo que me decía ella, ¿verdad? En Maranata. De ahí creo que tenía como 1 año y algo cuando ella empezó a congregarse en la San José, en este taber, pero que estaba ahí por mi casa, en la San José. Y imagínate, o sea, vengo desde cuna, párvulos, principiantes, jóvenes, prejóvenes, bueno, jóvenes porque a los 12 nos sacaron. No nos aguantaron. No nos soportaban, molestábamos un montón. Y de ahí el problema que hubo con mi mamá, su enfermedad, me alejó un poquito, me fue alejando un poquito, hasta que ya dejaron de venir varias de mis amigas, ya venía yo solo, o sea, venía con mi mamá, me sentaba con mi mamá porque, o sea, ya ni conocía a la gente que estaba. Entonces, seguí sirviendo en escuela bíblica. Venía todos los días, como te digo, de lunes a viernes. De ahí dejaron de hacer ciertos cultos ciertos días, pero yo siempre venía los días que había culto. Y, o sea, como te digo, yo venía por venir, porque mi mamá me decía, porque mi mamá me obligaba muchas veces. Y de la nada, bueno, fue eso hasta el 2019, que te digo. Ajá. Imagínate, o sea, toda la vida estar en la iglesia y no conocer de verdad a Dios, o verdaderamente a Dios. Pocos lo saben, bueno, creo que solo mi mamá y a vos que te conté, y no recuerdo quién más. Son de las pocas personas a las que yo le he dicho cómo fue mi experiencia realmente de conocer a Dios. Fue el 2019, imagínate, tenía 21 años, creo, 21 años. Y fue, bueno, en ese tiempo me había dejado con mi exnovio. Me quitaron la ayuda de la universidad. Mi papá se fue del país. Y, o sea, fue un solo caos. Fue como que te cerraron puertas. Se me cerraron puertas de la nada, vea. ¿Qué más? Me atrasé en la universidad. Un ciclo me atrasé. Y ella no quería estudiar. Yo ya no quería, estaba en esa que yo le dije, mamá, no voy a estudiar. La cosa es que un día yo frecuentaba todavía a mi ex suegra y, o sea, sí, como te digo, Dios usa medios que a veces uno ni se los espera. Es gracioso, pero cuando
cuando Dios actúa, va a actuar en cualquier circunstancia, donde esté, donde sea, Él va a actuar. Amén. Entonces, esa vez yo fui al culto con ella, a otra iglesia, ¿verdad? Fui al culto con ella, porque mi chocolía era ver aunque sea a mi ex de lejos, y ni lo veía, al final ni lo veía, pero de algo servía ir a la iglesia. Qué amor más tóxico. El amor tóxico. Qué vergüenza. Hay varios, no te preocupes, no soy la única. De eso se aprende, la verdad que de los errores se aprende. Vaya, entonces ese día yo entré al culto con ella, cantamos, escuché la palabra. Si soy sincera, ni me acuerdo de qué hablaron porque no prestaba ni atención. Y el pastor dijo que iba a haber una administración al final del culto. Y me dijo mi ex suegra, perdón, quedémonos, me dijo, quedémonos a la administración. Y yo, o sea, porque para serte sincera, yo hasta las administraciones, antes de conocer a Dios, yo decía, tengo que cerrar los ojos tanto tiempo, porque, o sea, ni siquiera me metía en la oración, ¿No me sentías? concentraba, no sentía nada. Y entonces yo decía, bueno, me voy a quedar pues sí, para agradarla a ella, ¿verdad? Y yo me estaba haciendo la loca ese día y ya terminó el culto y yo queriéndome ir al carro. Y me dice, nos vamos a quedar a la administración. Y yo, vaya, le dije. Entonces, entramos, vea. Y yo dije, bueno, 15, media hora, ¿qué mata? Porque pues iba sin ganas, sin nada. Entonces recuerdo que yo dije, bueno, administración, el pastor va a orar. Y alabanza y punto, ¿verdad? Y ese día me acuerdo que dijo el pastor, hoy quienes van a hablar con Dios son ustedes. Yo no voy a orar, me voy a quedar en silencio y aquí solo son ustedes y Dios. Y yo, busquen dónde van a orar, dijo él, porque esta noche la presencia de Dios va a venir sobre sus vidas. Y yo me quedé, o sea, todavía en ese momento yo ni siquiera entendía. Y yo dije, ¿qué voy a hacer, vea? ¿Qué digo? ¿Qué digo si yo no siento nada? Entonces, y me dijo mi ex suegra, me dijo, bueno, te voy a dejar, me dijo, vos pedirle a Dios la dirección. Y me dejó. Ella se fue a orar por otro lado, vi que todos se hincaron y yo no me paraba, me quedé sentada en la silla, todos empezaron a orar. Y en eso yo dije, bueno, ¿y yo por qué no? O sea, ¿por qué no siento nada? Entonces, de abusiva me fui a hincar cerca del púlpito. Me fui a hincar cerca del púlpito y me hinqué. Y empecé a, no sé si se puede decirle, reclamarle a Dios o preguntarle el por qué yo no lo sentía. Y le empecé a decir, Dios, o sea, yo hasta sentía que a mí iba a caer un rayo quizás. Y le dije, Dios, si de verdad vos existís, le dije, yo te quiero sentir. Y se lo decía como que si era mi mamá reclamándole. Y yo, Dios, yo te quiero sentir esta noche. Si yo no te siento, vos no existís. O sea, no sé de dónde me salió esa confianza, porque fue bien loco. Para mí fue una experiencia bien loca. Hoy que la cuento, a mí se me enchina la piel, me pongo como mi voz temblorosa, porque es algo que recuerdo a veces con gracia y con no sé cómo decirte, con amor, no sé cómo decírtelo, pero es algo tan bonito que cada vez que me acuerdo a mí me da risa, porque yo le decía, yo aquí te quiero sentir, le decía, yo te quiero sentir. Si de verdad existís, le decía, te quiero acá conmigo. Y de repente yo empecé a llorar, empecé a sentir un peso en mi espalda, pero un peso como abrazándome. Y ahí me di cuenta que Dios sí existe, porque fue algo que yo jamás me hubiera imaginado. De repente yo empecé a orar, empecé a hablar con Él, porque yo le decía, yo no tengo que decirte, yo no sé si vos estás aquí, yo no sé si vos existís, pero yo te quiero sentir. Y se lo decía enojada.
Y ese día, te digo, yo sentí un abrazo de Dios. Yo estaba hincada, se me empezaron a dormir las rodillas, las piernas de estar hincada. Y yo le dije, quítame esta sensación de las piernas dormidas, de adormecimiento, porque yo de aquí no me voy a parar hasta que vos no estés conmigo de aquí en adelante. Y yo se lo decía. O sea, fue algo bien, como decimos, bien heavy, porque es algo que yo nunca me esperé que pasara esa vez. Yo creo que Dios sí sabe el día en el que de verdad lo vamos a conocer. Y yo ese día salí con una gran paz, que yo llegué a mi casa llorando, contándole a mi mamá, y ella se quedó asustada, ¿va? Porque, o sea, a veces los papás piensan de que lo saben todo de uno, pero por lo menos esas cosas, o sea, quizás mi mamá pensaba, va a la iglesia, ora, sabe de Dios, conoce de Dios, pero no sabía. Pero no sabía que yo de verdad, nunca había tenido una experiencia con Él, nunca lo había sentido, nunca había sentido en mi corazón paz también, ¿verdad? Entonces yo ese día le llegué contando a mi mamá, llorando, y ella lo único que hizo fue, creo que me abrazó, se puso también con la piel eriza y me dijo, o sea, no sabía, y le dio gracias a Dios. Esa misma noche, yo me acuerdo que me fui a acostar, vea, llorando, me acosté, llorando quizás de alegría por lo que me había pasado. Y esa noche, quizás en la madrugada, no sé a qué horas eran, porque yo solo me desperté y le digo a mi mamá al siguiente día que yo en mi cuarto vi una luz blanca, pero yo solo la vi la luz, me dormí. Y le cuento a mi mamá el siguiente día de esa experiencia y me dice, ¿sabes que yo esa misma luz vi? Y yo, pero yo sí la vi, me dijo, o sea, vi como, o sea, la luz estaba en su cuarto también quizás, o sea, la luz era, yo recuerdo que era blanca. Y ella me dijo, yo la vi y de la nada se desvaneció. Entonces, ¿qué me dijo ella? O sea, verdaderamente el Espíritu de Dios estaba en mi casa ese día. Tuviste un encuentro verdadero. De verdad, fue un encuentro inesperado, pues, porque, o sea, es algo que yo nunca en mi vida pensé que iba a tener. Como te digo, a veces uno piensa que están las cosas de Dios, que sirve, que tiene a Dios en su corazón muchas veces, y no es así. A mí me tocó esperar 21 años, no esperar, me tocó experimentar y esperar 21 años para poder de verdad conocer a Dios. Y te digo, desde esa vez, yo empecé a sentirme diferente, ¿verdad? En mí. Si bien es cierto, o sea, muchas veces nosotros cometemos errores, seguimos a veces en las mismas cosas, en las mismas andanzas, pero hay cosas que te marcan en tu vida y te dan la madurez espiritual prácticamente de decir, eso está bien, eso está mal. Y como te digo, o sea, somos jóvenes, es la excusa que ponemos, yo lo he hecho. A veces yo digo, no soy un ejemplo a seguir, pero Dios sabe cómo lleva las cosas. Y después de eso, yo empecé como a servir más, a orar, a hablar con Dios, cosa que yo no podía hacer. O sea, antes de eso no hablabas mucho con Yo Dios. no, o sea, mi mamá orábamos, pero yo no, como te digo, yo no me concentraba en lo que estaba. O sea, yo solo oraba por orar, pero no era porque de mí, o sea, yo sentir. O sea, no se establecía esa conexión. No había conexión, no había conexión. Y a partir de ahí yo empecé a orar, a hablar con Dios prácticamente, porque muchas veces, como dice el pastor, hasta él mismo se le olvida orar, ¿vea? Y pasa, pero tengo esa confianza de hablar con Dios. No todo el tiempo, pero se me da algo que antes no me pasaba. Sentir la necesidad de venir a la iglesia porque de verdad quiero escuchar la palabra. Servir porque de verdad siento la necesidad de mi corazón de hacerlo.
no porque mi mamá me lo dice, no porque tengo que hacerlo porque soy vieja de estar en iglesia, no, sino que porque de verdad o sea, en mi corazón está Hay algo la que... necesidad de, y no porque como decía el pastor, porque Dios me bendiga, no, sino que porque de verdad me nace hacerlo, Es un acto sin como esperar nada a agradecimiento. cambio, un Ajá. acto de agradecimiento prácticamente. O sea, me estás diciendo que... Mira, me lo acabas de contar y la verdad, no sé, me puse hasta ganas de predicarme. No, mira, me estás diciendo que un encuentro con Dios tiene que generar cambio siempre, Sí, toda la tiene vida. que generar cambio. Antes de que tuvieras un encuentro, ese encuentro con Dios, de antes a ahora, ya notaste la diferencia. Sí, ya, Has notado la diferencia en vos, sí. pero en tu vida, se los he dicho a los bichos, a los jóvenes, la palabra de Dios pierde efecto cuando no hay donde aplicarla. O sea, si no aplicas la palabra, el pastor puede predicar años, horas, pero si la palabra no se aplica, ahí pierde su efecto. En tu vida personal, tus sueños, en tu carrera, en tus círculos sociales, ¿también ese cambio ha influido o todavía va en proceso? Si te soy sincera, todavía va en proceso. De hecho, hoy estaba con mis amigas hablando de eso. Bueno, yo de hecho siempre las invito a la iglesia. Vaya, ve. Desde hace poco empecé, ¿verdad? Como que, miren, voy a ir a la iglesia, porque como te digo, si bien es cierto, tuve ese encuentro con Dios tan bonito, a veces a uno, no es que se le olvide, pero sigue con su vida otra vez, diaria, cotidiana. Entonces, hay momentos en los que pues vivís la vida como otra vez, vea, en desorden muchas veces. Pero bueno, de hecho, me empecé a acercar cuando vos me dijiste de los jóvenes y porque me dio risa que hasta hay niños que ni me conocen. Sí, esa experiencia O sea, está pero graciosa. creo que es por lo mismo de la carrera que a veces no me da tiempo de Hubo venir, una aunque que no me crean de verdad. Hubo una que le preguntó si era nueva en la iglesia porque nunca la habían visto. Qué Pero, terrible. en fin, vea. Ajá. Ajá, entonces, desde ahí, bueno, yo te conté, creo que un día antes fuimos al rancho y todo, yo te dije que yo quería servir porque yo tenía tiempo de querer servir en la alabanza, pero hay ciertas cosas que te dicen, no, no, sino que es como de, mira, tenés que hacer esto y si faltas este día no vas a venir. Entonces yo decía, yo quiero servir, pero en alabanza, pero no faltar. Y si quiero servir, o sea, no hacerlo rutinario como estaba antes. Entonces yo tuve un tiempo que dejé de servir. Y como siempre, hay hermanitos que le dicen a uno, no, que por eso te pasa tal cosa, que porque no venís a la iglesia, no estás sirviendo. Y yo digo, y yo siempre les decía, el trato con Dios es de cada uno, es individual, es personal. Solo yo sabía. Bueno, le conté a mi mamá, hay gente que, o sea, habla por hablar, pues, y no sabe, ¿verdad? Entonces, bueno, esa vez que te dije de que quería servir en la alabanza, y vos me dices, ¿por qué no le decías al hermano Naúm? Porque no había tenido como el valor de decirle, ¿verdad? Yo decía, pues, ni canto bien. ¿Y para qué, vea? Pero siempre estaba eso de que decirle. Y entonces esa fue como la motivación de volver a meterte. a meterme, ajá. Entonces, desde ese entonces para acá, imagínate, o sea, como te digo, las cosas vienen tardadas a veces conmigo. Y desde ese entonces yo he tratado de cambiar ciertas cosas que en mi vida pasan, que quizás no están correctas. Y desde ese entonces yo les he dicho a mis amigas, no, yo voy a cambiar. Y ellas me molestan y me dicen, ay hermana, porque nos tratamos de hermanas. Hermana, tal cosa, no digas, porque a veces a uno se le sale, vea, la caja de luz y todo. Hermana, está cambiando, está cambiando. Entonces les digo, hermana, vengan a la iglesia. Al rato me dicen, al rato. Entonces, como te digo, a veces influye bastante ciertos acercamientos con Dios bueno, hasta hoy últimamente me ha pasado. Antes, te digo, me daba pena decirle, vamos a la iglesia y cosas así, por cómo actuaba uno, o sea, cómo actúa a veces uno como persona fuera de la iglesia.
no te da como el ánimo de decirle, vamos, si vos estás peor que esa persona. Entonces hoy sí, o sea, yo les digo, vengan a la iglesia, vengan a la iglesia. Y bueno, de hecho un amigo me dijo que iba a venir este domingo, pero lastimosamente tenemos turno, pero me dijo, no, pero el otro domingo yo voy a ir. Qué chévere. Entonces creo que hasta ahorita empieza eso de yo traer también gente a la iglesia con mis cambios. O sea, que vos en verdad sí estás aplicando a lo que Dios nos llamó. Porque, o sea, imagínate lo que me decís, ¿verdad? Hay hermanos que dicen, es que usted se ha alejado de la iglesia y como vos decís, no saben el porqué. No saben por qué. Más sin embargo, estás cumpliendo tu llamado. O sea, tu llamado no es, o sea, todos tenemos un llamado diferente. Y posiblemente mi llamado no va a ser el tuyo, No es el ni el mismo. tuyo va a ser el mismo el que es el de la cámara. Nada que ver. No. Y hay gente que no logra entender eso. Apuesto que la mayoría, o la gente que te lo dice, son gente adulta, posiblemente. Todas, Pero creo. me estás diciendo que estás haciendo lo que Dios nos llamó, ser luz. No sé si viniste ayer a la predicación, viniste, ¿verdad? Sí. Sí, todavía estamos hablando. Sí, de mi carro. Ajá, que viste el texto que dice el pastor, que somos la sal, o sea, le damos el sabor a la vida. Y que de verdad estés invitando gente y que la gente quiera venir ya. Sí. Vos misma lo acabas de decir, no puedes invitar a alguien cuando vos estás peor, Estoy pero peor si que- ellos dicen, hey, yo quiero ir porque yo veo un cambio en Katy, es como que algo puede hacer en mí. El Dios de Katy también puede hacer Hacer algo cambios en en mí. mi vida. Qué chévere eso. Y algo que mencionaste, el cómo vos dijiste que pueden ver o que pueden aprender algo de mí o un ejemplo de mí. Te lo mencionaba vos y se lo he mencionado a varios de tu edad, aunque no lo Sí. creas. Y No a me lo creo todavía. Ajá, exacto, y nadie se lo cree. A la edad de ustedes, porque posiblemente uno ya están trabajando, otro está estudiando, diferentes razones por las cuales no vienen, creen que no son dignos de admiración. Un ejemplo. Y sin embargo, yo he visto, y hay jóvenes que quieren ser como vos, jóvenes que quieren ser como Nona, que jóvenes que quieren ser como el Chele Cristian, como Omar, puedes creerlo. No, mala Dudoso, onda. No, y quieren ser como ustedes. Y te lo me comentaba el domingo. Muchas veces cuando caminamos no nos percatamos de quién viene atrás de nosotros. O sea, a ustedes les ha tocado la tarea más difícil, que es ir abriendo camino. O sea, ustedes son, viste la serie de Juego de Calamar. ¿De? Del Juego del Calamar, ¿la viste? ¿Viste la escena en la que van caminando en el vidrio y que se podían hundir? Técnicamente ustedes son eso. Ustedes van caminando con temor a poder tropezar. Sí. En cambio, el que viene atrás, tranquilo, ve tu tropiezo, si tropezaste, ya no me voy por ese lado, me voy por otro. Sí. Es la tarea más difícil. Y eso, ya para terminar. Ahora que me decís que Dios ya hizo cambios en tu vida, ahora que has reconocido a Dios en los diferentes medios de cómo Él se ha presentado y que te das cuenta que en verdad sos un ejemplo a seguir adentro de la iglesia y afuera también, porque ya estás impactando vidas afuera y que lo vas a seguir haciendo y en gran manera, o sea, si ahorita es el inicio de lo tanto que Dios va a hacer. Sí. ¿Qué tenés pensado para el futuro? O sea, ya técnicamente ya vas a salir. Técnicamente, ¿verdad? Aunque Sí. te falta más. ¿Qué tenés pensado en tu vida ministerial, en tu vida personal? ¿Qué pensás hacer? Bueno, algo que quizás Dios me ha puesto en mi corazón, que a veces la carrera, bueno, es humanística, ¿verdad? En cuestión de ministerio tal vez, siempre ha estado esa clínica ahí. Ajá. Y yo siempre he dicho, el día que yo tenga mi sello, el día que yo sea doctora, yo quiero estar ahí, quiero dar consultas ahí. Creo que ese sería un nuevo ministerio, no nuevo ministerio porque antes estaba una doctora, pero por razones personales quizás de ella, ya no pudo, ¿verdad? Entonces, bueno, la hermana Bess y mi mamá siempre han tenido la fe de que el día de mañana Jocelyn y yo vamos a dar consultas ahí. Entonces yo creo que quizás no de los mismos ministerios que hay en la iglesia, sino que nuevos. Para mí, creo que esa es mi misión. Y a veces, como te digo, la gente piensa que uno estudia la carrera porque voy a tener pisto, y créanme que no. Nada que ver, sino que simplemente es porque es algo que nace de vos, una vocación, el ayudar a personas. Entonces, creo que
para mí mi ministerio dentro de la iglesia, primero Dios se nos dé la oportunidad de primero Dios. de poder dar consultas a las personas que lo necesitan dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, y que ese ministerio crezca. Hoy que me decís que, bueno, veo varias jóvenes que quieren también estudiar medicina, y yo digo, puchica, o sea, yo digo, pobrecita, va, pero, o sea, tiene que, o sea, creo que todos pasamos por eso. A veces nuestras mamás no nos tienen fe que vamos a llegar, pero creo que mi consejo, más que todo para los jóvenes que quieren estudiar eso, que sigan adelante, que le den, para que nos apoyen también el día de mañana con ese ministerio, porque para mí es un ministerio el que va a ser dentro de poco. No recuerdo qué otra pregunta me hiciste aparte de la de ministerial. En tu vida personal, ¿qué tenés pensado? No sé, rejuntarte, casarte, poner empresa, irte a perder a otros países. Bueno, en mi vida personal, casi me voy ahora, pero no se puede. Sí, mi visión, bueno, yo me veo casada, pues no sé quién es el indicado ahorita, a ver. Pobrecita. Pobrecita. Por eso Dios me ha hecho esperar, no, Lo bueno tarda. No. También viajando, bueno, uno de mis sueños es ir a varios países y que me acompañe mi mamá, porque es la que más ha estado conmigo en este proceso. Es uno de mis primeros sueños. También, bueno, el primero, pues especializarme. Si se da la oportunidad, bueno, tengo dos opciones, como siempre le he dicho, a mí me gusta cardiología un montón. Si Dios permite, pues eso. Pero conforme vas en la carrera, te vas dando cuenta que hay muchas ramas de las que te vas a enamorar, y otra de las que me han encantado es ginecología. Entonces, todavía estoy indecisa en eso. Antes estaba más clara en el objetivo, pero siempre hay que tener una segunda opción para todo. Entonces, creo que por mi vida personal, pues eso, vea, y espiritual, pues seguir viniendo a la iglesia. O sea, creo que es la mejor decisión que uno puede tomar. Como te digo, a pesar de que a veces uno se desvía del camino, o sea, te soy sincera, uno se desvía a veces mucho del camino, pero ahí está la mamá que lo está jalando a uno. Y la verdad que gracias a ella, creo que a la insistencia, a las oraciones de ella, es que seguimos aquí, porque hay muchos jóvenes que se han ido de la iglesia. Y si te pones a ver o a pensar, o sea, vos decís, puchica, se fue de la iglesia, hoy anda tomando, no estudian, a veces no tienen trabajo, y a veces uno se queja, pero viéndolo de esa manera yo digo, o sea, ¿cómo es Dios que te da la oportunidad? O sea, al estar a veces en las cosas de Dios, te da la oportunidad de tener salud, de agradecer porque seguís en una carrera, porque tenés la bendición de seguir estudiando, algo que a vos te gusta. Porque creo que si no fuera por mi mamá principalmente, y quizás si ella se hubiera alejado de la iglesia, o sea, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mis hermanos? Entonces yo digo, o sea, la bendición viene desde ahí, pues. Entonces, más que todo eso. Esos tres. Bueno, Katy, volviendo al texto que iniciamos, en pocas palabras, hoy sí vas a aprovechar lo que el Padre te va a dar. Sí, hoy sí. Si ya conoces al Padre, hoy sí vas a darle uso al Padre. Sí. Katy, un consejo que le puedas dar a los jóvenes, que no, ya les dices lo de medicina, ya, pobrecito. Sí, medicina, no, mentira. No, algún consejo que les puedas dar a los jóvenes que te puedan ver ahorita. Bueno, lo van a ver. Sí, creo que mi consejo sería la búsqueda de Dios, inalcanzable a veces, que le metan a las cosas de Dios, más que todo, ya que tienen la oportunidad de estar acá y tienen la oportunidad de que han habido bastantes cambios buenos en la iglesia, que no se alejen de Dios, porque
a veces el alejarse trae consecuencias que a uno muchas veces no le gustan. Entonces, que no se parten de los caminos de Dios, que sigan y que van a ver la bendición de Dios si ellos permanecen en el lugar que les corresponde, más que todo. Bárbara. ¿Sabes que ahorita se me acaba de ocurrir otro podcast? Pero con vos otra vez. De verdad sale uno, pero después vemos eso. ¿Qué onda? Parte otro 2. día, parte 2. Vaya, así que solamente eso sería. Ay. Gracias por la visita, doctora. Vaya, y ya sabes. bueno, espero que les haya gustado. Espero que aparte de gustarles, en verdad les haya funcionado. En verdad ustedes puedan aplicar este mensaje. Y si alguno esté igual que Katy antes, Perdida. perdida, que le pueda funcionar el testimonio de ella, que ha sido de mucha bendición para nosotros. Quizás no el testimonio, quizás la manera de cómo se encontró con el Padre. Así que recuerden que somos el primer podcast a la luz de la palabra. Así era, ¿va? A la luz de la palabra, y si alguien más lo copia o lo hace es porque se ha inspirado en nosotros. Así que solamente eso sería, y que el Señor les bendiga. Así que, bye.